Attenzione, sta arrivando la polizia. Benvinguts a Autocine, un viatge pel món audiovisual. ¿A qué velocidad iba? A unos 180. ¿Quiere bajar del coche? A Autocine t'explicarem el món del cinema a prop i de prop. I ho farem amb molt de ritme. No existen ninguna clase de reglas. Vamos hasta el segundo puente y volvemos aquí. El que llegue primero gana. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Molt bona nit a tothom, si avui és dimarts, això és Autocine, un programa dedicat doncs, a la divulgació del llenguatge audiovisual. Ens acompanya avui, com sempre, incombustible, la Núria Folk al control de so. També tindrem presencialment el company Mr. Blon. Bona nit, Mr. Blon. Hola, molt bona nit. Y ve una miqueta, antes de entrar en materia, Alberto, Mr. Blon, ¿con quién y acerca de quién hablaremos esta noche? Pues hoy hablaremos de uno de los directores que parece que está llamando mucho la atención en el género. Es Jordan Peele, o Pili, o Pele. No sé exactamente la seva pronunciació. Depende, si fuera sueco, Pele todavía queda. ¿Aún no? Sí, sí, muy bien. Pues vamos a hacer una cosa, que tenemos aquí a la Nuria, le vamos a meter el primer gol. Vamos a escuchar pues lo que es el último cine presencial que hay en Sardañola, que es La gente de Cisnèfils. Vamos a escuchar esta píldora. Hola, sóc el Javier de Cisnèfils. Aquest dijous 10 de novembre a 8:45 tenim una comèdia noruega amb un humor negre molt particular que us agradarà molt. Aquesta pel·lícula dirigida per l'Alvar Witzå, que és el seu primer llargmetratge, ens transporta a la Noruega dels anys 40 i conté unes històries reals però una mica exagerades. És una mostra del cinema nòrdic, sensible i extravagant, un gran treball de maquillatge i caracterització. Aquesta pel·lícula és un homenatge als raritos, aquells que no encaixen dintre dels estàndards normals, vaja, que no s'han acceptat. No us quedeu a casa. Doncs escoltem una peça de la banda sonora composada habitualment per Michael Abels, del qual també parlarem al llarg d'aquest programa. Y bueno, entremos un poco en materia. Mr. Blon, Jordan Peele, cómico, actor, monologuista, productor, director. ¿Cuándo llega a tus oídos noticias acerca de este creador? Pues realmente yo conozco a Jordan Peele a partir de Déjame salir. O sea, creo que la gran mayoría lo conocimos a partir de Déjame salir, salvo todos aquellos que sean muy fanáticos de la televisión, los monologuistas, y a lo mejor ya lo conocían, ¿no? Y la verdad es que sí que es un director que, si te llama la atención por su ópera prima, que fue Déjame salir, es cuando empiezas a investigar un poquito este señor, de dónde ha salido, ¿no? Y es cuando empiezas a conocer un poquito más a la persona que hay detrás, ¿no? Y es curioso que una persona que ha estado siempre relacionada con el humor acabe trasladándose al cine de género, porque con 3 películas, sin hablar de sus producciones, todas han estado de alguna manera ubicadas en el género. Sí, es bastante sorprendente. Luego intentaremos buscar analogías con gente que han tenido un origen artístico similar al de Jordan Peele. ¿Cómo definirías su cine, que aparentemente, pues como hemos podido comprobar, está bastante englobado en el cine de género? ¿Cuáles son las líneas maestras, por decirlo así, a bote pronto, que caracterizan el cine de Jordan Peele? Sobre todo yo creo que el activismo social, sobre todo la relación entre
la sociedad afroamericana y de alguna manera el sueño americano, ¿no? Pero desde un punto de vista totalmente distinto al que hasta día de hoy teníamos en cuenta. O sea, antes se comentaba off the record que quizá sería como la versión, sin serlo, de Spike Lee en el cine de género, ¿no? Quizá sus intenciones son evidentemente otras, pero mucho más actualizadas a la situación actual. Sí, bueno, recordamos, sobre todo en los años 70, todo lo que es el Black Exploitation. Él está enmarcado en un target bastante evidente. Estamos hablando de un autor o de un creador o artesano que realmente ha visto un hueco en este mercado siempre tan fiel como puede ser el afroamericano. Yo evidentemente creo, teniendo en cuenta sus 3 películas y las producciones en las que ha estado, yo creo que bastante detrás de ellas, teniendo en cuenta el contenido de las mismas, yo creo que estaríamos hablando detrás de un autor, pero un autor que además muy, muy personal. Quizás puede abusar en alguna ocasión del trazo gordo dentro de su discurso, pero sí que estaríamos hablando de un autor. Quien seguramente nos podrá concretar un poquito más, dar un punto de vista diferente al que hemos estado exponiendo, es Diego Salgado, un amigo. Preséntanoslo tú, Alberto. Bueno, es un amigo crítico de cine y bueno, ¿qué te puedo decir? Que no sean todo alabanzas. O sea, para mí es un amigo personal muy, muy, muy importante y bueno, pues lo tenemos en línea. Seguramente tendrás unas cuantas rondas pagadas cuando vayas a Madrid. Diego, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ambos y muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí y conocer sobre todo un punto de vista más acerca de este director emergente y bueno, ¿no? Iniciando un poquito el tema. Últimamente considero que es tal vez el término autor igual está muy sobrevalorado en esta mesa. Los participantes de este programa determinamos que tal vez no era un autor al uso uno de los artistas que tocamos en su día, que era J. Bayona. En este caso estamos hablando de un autor con mayúsculas, Jordan Peele. Bueno, antes que nada deciros que está ya por aquí Elisa, que iba a ser más tarde, pero está ya por aquí. Hola, ¿qué tal? Fantástico. Pues también por aquí. Vale, perfecto. Pues me comentan que estáis por manos libres. Esto es fantástico porque tal vez podamos dar entrada a una compañera que viene justo de Finlandia. Un saludo también a la compañera Elisa. Y bien, pues entrar un poco en materia, a ver cómo, sobre todo también la pregunta que le hemos hecho también, aparte de su autoría, ¿cómo descubrís este autor emergente, si es que lo es? Bueno, pues yo en principio discutiría un poco la condición de autor de Jordan Peele. Creo que en los últimos años me asombra un poco haber oído por ahí incluso el nombre de Bayona debatido como autor. No creo ni siquiera que Bayona piense de sí mismo que es un autor. Creo que no es lo mismo tener unos rasgos de estilo, que además hoy por hoy puede tener cualquiera, porque yo siempre digo que somos todos muy listos, creadores y críticos hoy por hoy, para simular una voz, tanto a la hora de analizar como a la hora de crear. Y Jordan Peele es un señor que se curra mucho las películas visualmente, que incluso tiene ciertos argumentos que son ciertos. Me imagino que habréis hablado de alguno, o hablaremos ahora de ellos, que son innegables, que están ahí, pero yo no sé si son fruto de una inquietud personal o son fruto de un zeitgeist del momento que vivimos en cuestión de temas de diversidad, de racismo, etcétera, y en qué irá en el futuro la carrera de Jordan Peele. Pero yo ya te digo que tengo un poco de dudas porque creo que un autor es algo más serio que poner la cámara al servicio de unos determinados temas. Bueno, en eso yo creo que estamos un poco alineados porque sí creo que Jordan Peele está bastante alineado con quienes han visto también en los géneros y sobre todo en el terror un vehículo también para ejercitar ciertos discursos más allá del propio terror, ¿no? El terror como género, ¿no? Y sobre todo también un poco en buscar, digamos, esas no cómo decirlo, peculiaridades que
ayudan también a que, digamos, esas referencias peculiares también puedan otros leerlas como, ya sé de qué me está hablando, qué interesante esto por aquí, o esto no lo había descubierto, pero que en la obra en sí, pues en muchas ocasiones pues, puede parecer un poco arbitrario. En otro sentido, como director de escaso éxito que soy, pero director a fin de cuentas, sí que he podido contrastar pues directores que a la hora de coger la cámara pues técnicamente son bastante efectistas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Edgar Wright, por poner un ejemplo, Guy Ritchie, Sorrentino. En el programa anterior hablamos un poquito de Bong Joon-ho. La semana que viene hablaremos de Paul Thomas Anderson y nos encontramos con Jordan Peele. Parece, digamos, que el uso de la cámara, más allá de la escenografía, tampoco considero que muestre excesivos alardes técnicos. ¿Cómo definiríais su uso de la cámara? Bueno, yo creo que hay un tema, y vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Si yo pienso en el Steven Spielberg de Tiburón, por poner un ejemplo, no es su primera película, pero sí desde luego la más identificativa, yo sí veo a una persona que en aquel entonces nadie podía pensar que Spielberg es un autor, pero ya veo unos rasgos de estilo que coinciden con una personalidad, me explico, quieren decir algo de los personajes, del mundo en el que se mueve Spielberg, de sus inquietudes personales, que veo que con los años se reiteran, funcionan de una determinada manera. Cuando tú, por ejemplo, me hablas de un Edgar Wright, lo que veo es una persona que igual te dirige una película con mucha torpeza, que de pronto hace un ejercicio de virtuosismo colosal, como hace, por ejemplo, en Última Noche en el Soho, porque quiere deslumbrarnos para contarnos una determinada historia. ¿Eso significa que hay un autor detrás de la cámara? Eso significa que Jordan Peele, porque se ha currado muchísimo visualmente en Nope, es un autor. Yo insisto en que tengo bastantes dudas sobre ello. Yo en Nope veo un trabajo muy visible de la cámara, sobre todo sumado al trabajo de fotografía, que me parece muy meritorio, pero por ejemplo prefiero a estas alturas, después de 3 películas, una película como Get Out, Déjame Salir, donde creo que el equilibrio entre formas y fondo es bastante más ajustado y bastante más acertado a lo que nos quería contar Peele en esa película. Sí, bueno. También de humor, ¿no? Podríamos ver un poco en esa comparación que acabas de hacer. Nos centramos en Get Out, que es podríamos decir, su ópera prima. Bien, yo creo que sorprendió a propios y extraños, ¿no? En su día también él utilizó una simbología. Me quedaba bastante sorprendido, lo comentábamos este podcast que habéis subido, las lecturas que se hacen acerca de esta simbología, acerca de esta puesta en escena, acerca de la sutileza por otro lado y a veces por ese trazo gordo que comentaba Mr. Blon. No lo sé, ¿cómo describiríais esta película que en el cine de género y en el cine independiente en general, digamos que causó cierto impacto? Sí, yo creo que Get Out además llegó sociológicamente en un momento muy oportuno, desde luego, y creo que dio mucho en las teclas de muchos temas acertados, y creo también que es muy interesante porque se ve un Jordan Peele que viene de toda la faceta previa de humorista, de trabajos en televisión, etcétera, donde se ve un aspecto que a mí me interesa mucho de Jordan Peele, que es su gran conocimiento de la sociedad norteamericana, de los entresijos de la sociedad norteamericana y de los mecanismos del espectáculo televisivo, cinematográfico en relación con esa sociedad. Creo que todo eso está muy bien implicado en Get Out, que al fin y al cabo es una sátira, es una película que en realidad de terror tiene lo justo, es una película que ya está haciendo mucha mofa, además una mofa arriesgada hasta cierto punto, porque en realidad con quien se está metiendo es con el presunto votante demócrata pensante. Hoy que grabamos justamente en tiempos de midterms, de elecciones en Estados Unidos, creo que eso es muy interesante. Entonces creo que hay un equilibrio muy bueno, como decía antes, entre los discursos y esa formalización, a veces muy pragmática, muy funcional, y otras veces efectivamente con ciertos simbolismos muy interesantes. De hecho creo que es cuando, al menos bajo mi punto de vista, es cuando mejor le funciona la comedia, mezclada con esos pequeños toques que podrían acercarlo al terror, ¿no? O sea, tiene escenas donde la comedia ha funcionado mejor que, por ejemplo, en la película de Nosotros o Nope, donde el papel que interpreta a sí mismo, que interpreta él mismo, ¿no? Correcto. En Get Out, por ejemplo.
Además, a mí me parece muy interesante el hecho de que yo creo que es una película menos calculada, menos consciente que las posteriores, y que por eso funciona mejor también, sin duda, porque utiliza la sátira para hacer una crítica especialmente incisiva, como ha comentado Diego, a la sociedad bien pensante de sí misma, ¿no? Y a la vez un retrato bastante, bueno, todo se ha dicho, también en la época coincidieron este tipo de retratos de la progresía blanca bien pensante un poco de creación de discurso también en el propio la propia estructura de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Y de ahí también un poco su en ese sentido yo creo que también verse a sí mismo como director y productor de un artefacto que funcione muy bien también para, digamos, abrir puertas a otros compañeros y compañeras. Esta película primera tiene muchísima frescura, también tiene la gracia esta, ¿no?, que comentábamos, que lo normal pues es hacer alusiones pues a los redneck, a los votantes republicanos, y aquí parece que es un poco, digamos, y va a incidir pues al votante demócrata aparentemente pues bastante menos hostil en cuestiones de ámbito racial. Bueno, hay una frescura, se percibe una frescura en esta primera película, no lo sé, yo recuerdo muy habitual, ¿no?, cuando salieron las dos primeras películas de Tarantino, la gente esperaba la película siguiente, la de Pam Grier, pues algunos con los brazos abiertos y con los puños cerrados, ¿no?, para empezar a recibir qué es lo que pasa. ¿Realmente consideráis que la crítica en lo sucesivo ha esperado demasiado de él y posiblemente él no ha respondido a las expectativas? Yo diría que la crítica se ha respondido muy bien a las dos películas siguientes de Jordan Peele. Incluso por el contrario, creo que la crítica ha reaccionado exageradamente a las siguientes películas de Jordan Peele, en parte porque todos estamos ansiosos de un niño prodigio, más en el ámbito del terror y el fantástico, que somos todos bastante fans y tendemos un poco a quedar globos hinchados, y en parte también hay que decirlo porque los discursos que maneja Jordan Peele, todo el tema afroamericano, etcétera, pues exigen casi una respuesta entusiasta automática, pavloviana. Sin embargo, creo que de hecho nosotros, que no sé si queréis que entremos a hablar ya de ella, es una película que me parece profundamente insatisfactoria. Es una película que está infladísima, es una película que está llena de metáforas que funcionan o no, pero da igual, porque es el típico caso de burro grande, ande o no ande. Es una película que maneja un concepto que es fascinante, que es todo este tema de la sombra, del afroamericano instalado en el sistema, y todo lo que ha tenido que callar de sí mismo, de un pasado, de un dolor, de un sufrimiento, de toda una colectividad, pero creo que la expresión visual no funciona en muchos momentos, y creo que es una película que se agota muchísimo antes del final. ¿Y hasta qué punto consideráis que haber sido antecedida por Get Out ha perjudicado a esta segunda película? Pues yo no creo que haya perjudicado. Creo en todo caso que Jordan Peele se ha tomado muy en serio a sí mismo en su labor en la ficción, y de ahí que, digamos, haya optado más por un terror elevado, en el sentido además de un poco de lo que termina pasando cuando pones el discurso por encima de las imágenes, y es que las películas funcionan muy bien a partir de la idea, pero que no te aguantan el metraje. A media hora ya sabes perfectamente lo que va a pasar, y no solo eso, sino que ocurre algo que no puede pasar en el cine, y es reiterado de un tiempo a esta parte, y es que te aburre. Y eso no se puede permitir, y se tiene que decir un poco más y más alto. Uh-huh. Yo creo que ya incluso la película de nosotros era una película como que se estaba esperando demasiado de ella, y quizás yo creo que ahí Jordan Peele se fue de frenada. O sea, directamente ya el hecho de el juego de palabras, que luego lo continúa con la última película, ¿no? Pero el juego de palabras con Us, de United States, para intentar hacer un reflejo de cómo es Estados Unidos a día de hoy y cómo lo ha sido siempre, yo creo que ahí se le esperaba mucho más. Incluso quizá a lo mejor el tráiler también le jugó muy mala pasada, porque uno esperaba más de esta especie de sombras, de estos doppelganger, que luego al final lo que estabais comentando, o sea, es que a los 20 minutos ya sabes exactamente lo que ha ocurrido.
Y sobre todo el tema que comentaba Elisa, y es cierto, yo también quiero insistir un poco en ese tema, no ya por Jordan Peele, sino ya que tenemos la oportunidad de estar en vuestro programa, hacer un llamamiento, casi una imploración a los cineastas un poco y al aparato crítico que defiende todo tipo de películas, que es por qué las películas están tan infladas y son tan aburridas. Ese es un tema que va a más, porque la verdad es que últimamente nos hallamos en la edad del tedio, y creo que nosotros tiene ese problema. Nosotros es una película que acumula imágenes fascinantes, hay que acordarse de ese principio, la metáfora de los conejos, el otro mundo, el reverso alicístico, todas estas cosas que están muy bien, las figuras siniestras de los dobles de los protagonistas, etcétera. Pero yo os digo, yo he visto un par de veces nosotros y ahora mismo me cuesta recordar a partir de cierto momento de qué trata nosotros y qué es lo que pasa en nosotros. Es que no logro recordarlo, y lo digo en serio, totalmente en serio. Me acuerdo vagamente de ese desenlace a plena luz del día, etcétera, pero vamos, no tienes una sensación de una película cohesionada y una película que vaya más allá de las ocurrencias, como está también que tiene lugar a partir del hecho real de esta cadena humana, etcétera. Hay como muchos detalles que te obligan a creer que hay algo muy profundo en la película, pero que a poco que la analices ves que se te queda entre las manos. Y sobre todo volvemos a insistir en el hecho de que hay unos imaginarios que a priori son hiperllamativos, que por ejemplo en mi caso, todo lo que tiene que ver con el otro lado del espejo, doppelgangers y demás, es algo que directamente dices, bueno, vamos a ver que se puede trabajar a día de hoy, y la propuesta es muy potente, pero como ocurre con todo lo que subraya e incide en la gravedad, termina siendo, al tomarse tan en serio a sí mismo, termina resultando, sobre todo, ya no solo aburrida, y lo que ocurre también muchas veces cuando es aburrido es yermo, que es algo que sí no se puede permitir a día de hoy, o al menos a nivel crítico hay que avisarlo también, porque no se le puede estar haciendo esto al público una y otra vez. ¿Hasta qué punto consideráis que esta película de Jordan Peele adolece de las mismas carencias que a veces algunos títulos de directores de cine social como Ken Loach, donde el afán de colocar un discurso ideológico o de hacer alguna descripción social acaba malmetiendo por completo toda la trama? Bueno, yo creo que más que cine social es evidente que Jordan Peele hace un cine con una intención crítica, yo más que social diría que política, es decir, hay una política en el cine de Jordan Peele, y eso es evidente. Hay una conciencia incluso autocrítica consigo mismo como realizador y showman de éxito afroamericano en un contexto sociocultural pues muy convulso en los últimos años en Estados Unidos, y creo que eso es muy interesante. Creo que más que el factor de cineasta social a piñón fijo, que es Ken Loach, que lleva haciendo la misma película 40 años, creo que el problema de Peele es otro, y el problema de Peele es el de impostar la voz, que es un problema muy muy habitual en los últimos años. Como os decía antes, creo que todos somos muy listos, que no inteligentes, y a todos nos gusta complicarnos mucho la vida a la hora de hacer discursos tanto visuales como a decidirlos. Y Peele, lo que le pasa, creo, en mi opinión particular en nosotros, es que efectivamente llega el gran éxito de Get Out, posiblemente insospechado hasta para él, la resonancia que va a tener la película, y lo que le pasa es que tiene que demostrarse a sí mismo de golpe en una segunda película que es un gran cineasta, que es un cineasta que está a la altura de referentes que son obvios, creo, como Hitchcock, como Spielberg, que hemos hablado antes, o como Night Shyamalan, que creo que en mi opinión es el cineasta que más se parece a Jordan Peele ahora mismo. Incluso podría decir que en mi opinión que coge un poco el testigo de Shyamalan, del antiguo Shyamalan. Entonces creo que en este aspecto lo que hace Peele es complicarse la vida. Entonces, cuando el cine funciona mejor es cuando tiene una estructura muy simple que deja ver profundidades de golpe, no cuando es artificioso, complejo, confuso de por sí, y te obliga a intentar pensar, como os decía antes, si de verdad es tan profundo lo que me están contando. Cuando alguien quiere impostar la voz de esa manera, casi siempre descubres después que la mitad de lo que te está diciendo es aire, y eso creo que pasa en esta película de nosotros. No obstante, no deja de ser llamativo que este director tenga la libertad que tiene para hacer y grabar lo que quiere y como quiere. O sea, teniendo en cuenta cómo está actualmente la industria de Hollywood, ¿no? A mí no deja de ser algo que a día de hoy me sigue llamando bastante la atención, y sobre todo para un director que verdaderamente, pues a día de hoy tiene solamente 3 películas, más allá de todas las producciones que ha podido hacer, que son una barbaridad. Creo que en este aspecto, yo creo que la ventaja que tiene Peele, y voy a decirlo así, es que, primero,
sigue teniendo éxito, porque lo cierto es que sus películas funcionan muy bien, y lo segundo, que es afroamericano y está tratando unos temas que ahora mismo es muy difícil ponerle cortapisas a un Jordan Peele de lo que hace. Entonces, mientras siga funcionando lo que hace, y además tiene un poco esta especie de vía libre, pues hay que decirlo, se le va a dejar hacer todas las películas. Ya veremos cuando llegue el primer tropiezo, porque esto es ley de vida y no es que se lo desee, pero insisto, vuelvo al caso de Shyamalan, todo el mundo acaba pegando su leñazo, acaba pegando su tropiezo, y el problema es cómo te levantas en una industria como la norteamericana tan exigente, cómo te levantas después de ese tropiezo. Pero por ahora las cosas le están yendo bien, y de hecho creo que el peligro reside en el propio Peele, en esto que os estaba comentando antes, en hasta qué punto se va a autoelevar su propia figura como creador, como supuesto artista, y dónde se la va a pegar, en qué punto de altura se la va a pegar y cómo puede remontar. No lo sé, con todo lo que hemos escuchado, ¿consideráis que como director ha venido para quedarse o lo encontraremos principalmente en otras facetas, algunas relativamente recientes como la producción o retomar su carrera como cómico? ¿Qué futuro le auguráis? Bueno, veremos un poco cómo van cambiando los tiempos, todo el tema también de plataformas, y salimos de una pandemia y una serie también de transformaciones y digamos como de vuelta también al cine, hasta qué punto y demás, ¿no? Pero luego también lo que tiene que ver con el discurso y el hecho de que Peele, como estábamos comentando, sea un director que en estos momentos piensa mucho lo que hace y cómo lo hace en un sentido de cita de referentes, por ejemplo, y de que eso siga funcionando en cierta manera. Yo creo que por eso es normal y evidente que también esté trabajando en toda la línea de producción, sobre todo porque eso ya no solamente digamos que le garantiza a él otras vías, sino también a otras personas, a otros compañeros también del propio ámbito, ¿no? Y por lo tanto a que esta línea pues también esté, digamos, pues más repartida y se estén apoyando unos y otros también en algo que por el momento funciona. Entonces, esto también entendemos que va a ser en gran medida Zeitgeist y mercado. Yo creo que Peele tiene algo muy bueno, y es que es una persona inteligente, y es que eso se aprecia enseguida, no solo como director, lo que estamos hablando del tema del pensamiento claro que pone en cada película de superarse a sí mismo, sino por cómo ha repartido las cartas para ser, como decía Elisa, productor, para tener todo este pasado al cual muy bien podía volver de comediante, de actor, de director de comedias, de otro tipo de cine, incluso de audiovisual, se maneja también en la televisión como productor, etcétera. Yo creo que ha repartido muy bien sus cartas y creo que tiene cuerda para rato. De hecho, insistiendo en lo que decía antes Alberto, es curioso porque efectivamente, incluso aunque se la pegara, lo cierto es que ahora mismo es uno de los pocos directores que se pueden permitir el hecho de no estar trabajando para plataformas, sino para cine en principio, y estar haciendo un cine grande, un cine ambicioso. Y creo que además esto se refleja muy bien de manera alegórica en la última película, en No, que creo que es una película que en realidad trata básicamente sobre el mundo del espectáculo y cómo se maneja alguien como Jordan Peele en ese mundo. O sea que yo creo que queda cuerda para rato. Muy bien, hay una cuestión, es para todos, pero sobre todo para ti, Diego, que has sido, digamos, más crítico con su bagaje. Recuerdo cuando emergió pues este director, ¿no?, que era Spike Lee, con una película, Nola Darling, que recuerdo que nos costó mucho verla y encontrarla. Luego prácticamente Haz lo que debas, existía, siempre hay una cierta sospecha, ¿no?, cuando alguien entra en escena con esa frescura con la que hizo. Yo creo que con el tiempo ha demostrado, digamos que es Spike Lee. Podemos ver películas como La última noche, Summer City, que debo ser de los pocos que le encanta esta película. En definitiva, Spike Lee ha demostrado que es capaz de hacer cine, que es un buen cineasta y que no tiene por qué ceñirse en el ámbito afroamericano. En este sentido, a nivel cinematográfico, ¿creéis capaz de dar este salto y arriesgarse y demostrar a sí mismo y al público que puede dar mucho más Jordan Peele? Bueno, como me has citado, voy a decir yo primero brevemente
que creo que efectivamente el caso de Spike Lee está muy bien sacado, porque claro, a Jordan Peele le queda muchas espinacas que comer, por decirlo así, para llegar a ser Spike Lee. Spike Lee es un auténtico superviviente en Hollywood. De hecho, es curioso que Jordan Peele le diera casi un poco una segunda vida con la película aquella de Blacksman como productor, y creo que Spike Lee efectivamente ha sobrevivido a todo, y es una figura que empezó, como tú dices, en los 80 con una gran frescura, una gran rabia, sobre todo, que es lo que creo que caracteriza el cine de Lee. Luego tuvo una época absolutamente épica, culminando en Malcolm X, y luego efectivamente ha sobrevivido haciendo un cine variado, más o menos discutible. Está toda la época de los 2000, que es una larga travesía del desierto. Entonces efectivamente tiene una carrera muy compleja, muy diversa, que está todavía por analizar en su conjunto, y creo que efectivamente Peele no puedo saber a dónde va a llegar en ese aspecto, pero creo que le queda mucho para llegar a la complejidad de una carrera de Lee. Yo aquí sí quería, al menos a lo mejor, no sé si romper una o dos lanzas a favor un poco de lo que yo creo que es también la política del propio Jordan Peele, un poco lo que decía con este apoyo a distintos creadores, directores en la producción, porque creo que la clave en cierta medida, y por su querencia por la cita, el hecho de que además se llame Nope, la última película de Jordan Peele, hemos descubierto a posteriori, por eso decía lo del tema también de la querencia por la cita, en Feminismo Glitch, un manifiesto de Legacy Russell, pues cita a otra compañera artista que se llama, si no recuerdo mal, Jane, el manifiesto Nope, donde aquí la compañera dice que esto no va solo sobre la identidad y la representación fuera de la mirada colonial, porque se rechaza la mirada colonial como la mirada principal, dice aquí la compañera, y creo que es algo que también dice en cierta medida Jordan Peele con Nope, sobre todo en su final, especialmente subrayado. Estoy fuera de ella, fuera de la mirada colonial como mirada principal. Estoy en la tierra de Nope. Creo que en cierta medida también están creando una cierta tierra de Nope, aunque sea también con estas incongruencias que también analizamos en la última producción de Peele, para poder sobrevivir en lo que es el escenario del entertainment estadounidense, claro. Bueno, hemos estado hablando de Spike Lee. Por ejemplo, si queréis podemos ir entrando en la última película, esta que has comentado, Nope. Claro, yo a simple vista veía la película y digo, ostras, mira, los caballos los va separando por episodios, el cine dentro del cine, claro, una serie de cosas, un rancho como el de los malos que querían matar a Sharon Tate. Ha habido un momento que estaba como confundido y me recordaba un poquito a la película última de Tarantino. No sé qué influencias le veis o sois capaces de descifrar, más allá de haber hecho público su admiración por Spike Lee. ¿Qué bagaje le percibís en este sentido? Yo en mi caso solamente le vería la parte del activismo social y poquita cosa más realmente con Spike Lee. Sí que tiene el juego este de palabras también nuevamente, que lo vuelve otra vez a repetir con la de Nope, con el Not of Planet, ¿no? O no de este planeta, ¿no? Y aparte la gracia o supuesta gracia de que repite, creo que la palabra Nope, igual me equivoco, pero creo que son entre, no sé si una veintena de veces dice la palabra Nope alguno de sus personajes durante toda la película. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, Diego o Elisa. Yo creo que la película de Nope a mí no me termina de convencer del todo. Me parece una buena película, y tal y como está el cine de hoy, que os lo hablaba el otro día con Elisa, que posiblemente al final es una de las mejores películas de este año, pero insisto, más por comparación de cómo anda el panorama. Pero sí creo que es una película que la ambición en este caso, a diferencia de nosotros, sí creo que se traduce en imágenes unos discursos de Peele que, volviendo a la comparación con Lee, creo que Peele es un director de otra generación y muchísimo más calculador que Lee. Lee es un suicida, no nos damos cuenta ahora, porque ha pasado el tiempo, de lo que era hacer una película como Nola Darling, que era una película con muchos temas que trataba, o como la película del que le hizo famoso, la película del estallido en el gueto, que salía ahí un tuturo. Haz lo que debas. Pero es que es curioso porque él trabaja muy bien, o sea, Spike Lee trabaja muy bien todos los discursos o todos los mensajes que quiere dar, y es algo que a lo mejor, teniendo en cuenta a Peele, quizás es muy pronto decirlo, ¿no? Porque solo tiene 3 películas, pero yo creo que es que quiere decir tanto que a veces o se le va en metraje o se le va en discurso.
Sí. Bueno, las dos cosas. Es que yo creo que habéis traído muy bien el ejemplo, creo que está muy bien traído el ejemplo de Spike Lee, porque volviendo a lo que decía al principio, yo sí creo que Spike Lee es un autor. Spike Lee es una persona que tiene un universo particular, insisto, además es que se veía desde la primera película y en Aldo que Devas efectivamente llegaba al culmen de un cine de una agresividad terrible, apoyado en un virtuosismo visual que era muy coherente y era muy bello, porque las películas de Spike Lee de los 80-90 son muy bellas, son unas películas muy curradas visualmente. Sin embargo, insisto, yo a Peele no le veo un discurso concreto, no quiere tratar algo que está relacionado con nosotros, pero es diferente, es una idea feliz. El cine de Jordan Peele hasta ahora está basado en ideas felices. No ves un creador con un universo propio. Ves una persona que se mueve muy bien en un ambiente sociocultural y que tiene grandes ideas. Y a partir de esa idea feliz que tiene, que no está muy clara, el tema de del monstruo como visión del ojo del espectáculo que lo devora todo, etcétera, 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 creo que está muy bien esa idea. De hecho, creo que la película tiene cosas cojonudas, pero también creo que ves a alguien que se está esforzando mucho por intentar trasladar esa idea a imágenes vistosas, a imágenes de gran espectáculo. Creo que de hecho Nope es una película bastante hipócrita y bastante incoherente además en ese aspecto, porque está denunciando por un lado cosas que luego abraza porque está haciendo una superproducción. Eso es obvio, Jordan Peele ha hecho una superproducción de verano que, por decirlo así, escupe contra las superproducciones de verano y la concepción de gran espectáculo de Hollywood. Comentan 4,5 millones de euros. Bueno, esto en España sí que es una gran producción. No desconozco en Estados Unidos si es un presupuesto en el ámbito que se mueve él importante. Yo no hablo tanto de superproducción a nivel de presupuesto, hablo de cómo la vende él y cómo se vende la película. Es decir, hay que decirlo, Nope es uno de los grandes espectáculos de este verano. Es una película que es radiante visualmente, todo el aparato del escope, todo el aparato de los efectos visuales, toda la parte final cuando ya aparece, cuando se visibiliza la bestia, tiene imágenes muy chocantes, muy bellas, muy insólitas. Creo que en ese aspecto sí es una gran superproducción de verano, insisto, llena de contradicciones y de problemas. Pero a mí lo que me preocupa de Jordan Peele es que yo lo imagino ahora mismo en casa, delante del procesador de textos, diciendo, a ver, ¿cuál es la próxima idea feliz que se me va a ocurrir y cómo la expreso con imágenes chocantes, con planos secuencia que desumen, etcétera? Y meter muchas ideas, además, o sea, porque lo que estabais comentando antes de que estaba como dividida con nombres de los nombres de animales, caballos, todo capítulo, de los caballos, y del mono, sí. y del mono y el monstruo, ¿no? Y todos los capítulos, de alguna forma, todos acaban con el fallecimiento del animal. Sí, o sea, la película está muy trabajada y en ese aspecto yo estoy muy de acuerdo contigo con las vibraciones tarantinianas, porque también creo que Hollywood lleva reflexionando un tiempo, porque no ya por el COVID, sino por las plataformas, etcétera. Está claro que Hollywood tiene un pie en la tumba y otro en la pastilla de jabón, como se suele decir, y creo que hay una serie de reflexiones de cineastas superdotados sobre lo que quiere decir eso para el cine. Pero insisto, yo lo que veo es esa construcción en el cine de Peele, pero no es únicamente en el cine de Peele. Es decir, por ponernos un ejemplo muy rápido, hoy hemos podido ver la película de Wakanda Forever, la segunda parte de Pantera Negra, y es que es un problema del cine comercial de hoy, no solo comercial, pero a mí me interesa sobre todo el comercial, que es que estés viendo continuamente la construcción de la imagen, no hay una fluidez. Tú cuando estás viendo Malcolm X de Spike Lee, tú estás deslumbrado e irritado, es una imagen agresiva, es una imagen que casi te impide pensar, y lo digo para bien. Sin embargo, viendo el cine de hoy, estás tú continuamente con el rumbo en la cabeza de ¿qué me ha querido decir con esto? ¿A qué viene esta escena? ¿Por qué ahora el mono? ¿Por qué ahora esto no sé qué? Yo eso lo veo muy problemático y creo que produce una cierta insatisfacción final. Es decir, hay demasiado pensamiento en marcha en lugar de dejarte arrebatar por las imágenes. Pero eso tiene bastante que ver porque las imágenes no están en ningún momento aspirando a ese sublime. Y eso también podríamos hablar hasta qué punto tiene una cierta influencia todo el audiovisual de plataformas y la manera de producir, aunque en el caso de Peele sí estamos hablando también de un cierto compromiso con un tipo de imagen, ¿no? Pero a la vez ese esfuerzo, ese querer sobre todo que pilles la cita o que al menos luego lo busques, como decía, directamente encontrar después el manifiesto no en un libro titulado Feminismo Glitch, ¿no? Y dices, que esto era, pero es curioso que tenga que por así decirlo, ir buscando manuales de instrucciones y que no me lo plantea de manera orgánica la propia película, ¿no? Pero eso es yo creo que es un gran problema de guión, sobre todo de él, o sea, ha subrayado una serie de aspectos y como estáis comentando, ¿no? O sea, mucha gente que hablas con la película de Nope y te dice, ya, pero es que no acabo de entender el porqué del chimpancé, ¿no?
Es como si fueran como hubieran dos cosas allí que no han acabado de atarse bien o no se han explicado como a lo mejor ocurría en la cabeza de Peele, ¿no? Sí, yo es que, mira, os voy a poner ejemplos para poner antecedentes de Peele para que un momento solo con las imágenes que se os vengan a la cabeza. Yo pienso en Los pájaros, yo pienso en Tiburón, yo pienso en Señales y pienso en Nope, y creo que la película más complicada y más confusa de todas es Nope, y produce un efecto en el espectador, y no digo ya visceral, digo incluso de lecturas políticas muchísimo menor. Creo que es una película que no puedo pensar en ella dentro de 30 años pensando que ha tenido el efecto de Señales, de Tiburón o Los pájaros, porque además sé que no lo va a tener, porque han pasado 6 meses desde que se ha estrenado Nope y en realidad nadie tiene Nope en la cabeza. Entonces es un problema muy grave de complicación excesiva de los discursos, como decía Elisa, por encima de las imágenes. Y yo también diría incluso del tema de cómo el discurso y las propias imágenes también están, digamos, en tensión con toda una serie de políticas que tienen que ver también con el propio tejido de Hollywood. Es decir, quiénes están haciendo las películas y cómo eso también está en tensión en la manera también de hacer las películas. Quiero decir que ahí hay un tema que es un poco lo que, bueno, cuando se está analizando tanto el emisor como el receptor a la hora de crear artefactos de ficción, como hay toda una política del cómo se hace, o sea, básicamente también en lo que tiene que ver con derechos laborales y demás, pero eso como luego también tiene su reflejo en la ficción, pero estás planteando ciertos discursos más en la ficción que en la realidad. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que ahí sí veo también esa tensión en estoy llevándote esto al discurso, dice ya, pero en la parte que nos debería interesar, ¿está funcionando o solamente estamos vendiendo discurso y por lo tanto además las imágenes no terminan de ser lo que deberían en vez de ponernos a trabajar donde debería ser? No sé, ahí yo siempre tengo siempre esta duda. Hay un elemento, bueno, pues antes se ha hablado aquí de terror elevado. Hay quien habla pues de una corriente bastante en auge como el woke. No lo sé exactamente si estas etiquetas. El otro día iba por Sitges en el festival y escuché hablar del folk terror, ¿no? Que parece que es un género que aparentemente ha nacido al amparo de La garra del diablo o El hombre de mimbre. Esta descripción de woke no sé si consideráis adecuada para el cine de él y si realmente hasta qué punto es un lastre, ¿no? Para algunos directores de cine afroamericanos, no sé, Singleton, Van Peebles padre, Gary Gray, pues el hecho de tener que estar adscrito a una militancia, ¿no? Hay otros directores negros, en este caso Steve McQueen, que creo que es británico, que ha hecho películas como Shame, que aparentemente están un poco lejos de eso. Uh-huh. No lo sé, ¿cómo vamos? Etiquetas y eso que espera el público de ti. Bueno, de hecho, creo que era en la revista The Verge, en una de las entrevistas por Nope, le preguntaban sobre el terror elevado y él rechazaba totalmente el terror elevado. O sea, su respuesta era Nope y cambiemos de tema, y no se le llevó al tema de si pertenecería a la generación woke. Bueno, es interesante realmente. Yo creo que las etiquetas son interesantes. Hay gente que le gusta un poco de especial el tema de las etiquetas, como si fuera hacer de menos al discurso crítico. Yo creo que son interesantes sobre todo por lo que dice de la esfera en que se cuajan. No es que las etiquetas tengan que ser exactas, pero sí creo que marcan jalones que son interesantes de atravesar y de debatir sobre ellos. Creo que el cine de Jordan Peele no es woke, y woke no, en realidad no es lo mismo que terror elevado. Woke es todos los discursos asociados a los discursos sobre la diversidad, los discursos de la diversidad sexual, de género, de raza, etcétera, que llevamos en los últimos años, y yo sí pienso personalmente que son bastante perniciosos en muchos aspectos culturales, lo están siendo, pero creo que Jordan Peele en particular no es un director excesivamente woke, es decir, tratar temas en sí mismo, tratar temas de raza,
o de división social, de clases, no es ser woke, es tener una conciencia política que hace unos años, por ejemplo, no estaba en muchos directores y ahora está más o menos, de manera más o menos creíble. Entonces, en ese aspecto, no creo que sea un cineasta woke. Y en cuanto al tema de terror elevado, él puede decir que no le gusta la etiqueta o quizás salirse por la tangente, pero yo sí creo que Jordan Peele es una demostración, lo quiera él o no, de este terror que consiste en estar soltando ideas, como hemos estado comentando a lo largo del programa, a saco, de creerte muy inteligente porque estás viendo algo que es, insisto, complejo, complicado, confuso, no de verdad un tema de sofisticación esencial de las imágenes, sino de sobreimpresión de discursos a las imágenes, y creo que sí lo es. Claro, es que utiliza el terror, o utiliza el género como herramienta para todas esas ideas, ¿no? Sí, efectivamente, en mi opinión sí, desde luego. Yo sí creo que, insisto, por ejemplo, una película como Get Out era una sátira, como nosotros, es un discurso evidente sobre un tema muy profundo de la sociedad estadounidense afroamericana, y una película como Nope es una película discursiva en torno a las imágenes, que insisto, a mí por ejemplo, como me gusta mucho el tema de las imágenes, pues disfruté mucho de Nope, pero no quita para que la película como cine de terror puro no funcione en muchos momentos, sea absurda, sea demasiado larga, lo que hablábamos antes, sea farragosa, es decir, haya muchas cosas que ves que el terror le puede interesar a Peele porque lo está tratando mucho, incluso como productor, etcétera, pero hay algo en la película que te dice que él quiere ser mejor que el género que está tratando. Y yo insisto, una película como Tiburón no necesita salirse del marco de un género, aventuras, terror, como lo queramos llamar, para ser una obra maestra que habla de muchísimos temas, sin salir exclusivamente del tema de la ficción. Bueno, estamos hablando tanto en el ámbito literario como en el audiovisual, en un punto en el que una Lucy Halilovic tampoco quiere estar enmarcada en un solo género, en un sentido de pureza, sino todo lo contrario, que lo que les interesa a muchos de estos autores y autoras es la hibridación, porque les permite también explorar otras cuestiones. Entonces esto creo que también, que no quita, y no estoy diciendo que el género en sí, de una manera u otra, pueda tener, digamos, un componente más político, sobre todo que funcione mejor en ese sentido que otras opciones que se están ahora mismo también llevando a cabo, porque digamos que hay una nueva generación o varias generaciones que también se sienten en ese sentido más cómodas o que pueden explorar otras cuestiones, ¿no? No obstante, por ejemplo, directores como Robert Egger o el Ari Aster, que son quizás los máximos referentes dentro del terror elevado, más de alguna manera a los que se les empezó a acuñar el término o la etiqueta, yo creo que a diferencia de ellos, Peele no mira el terror tapándose la nariz, ¿no? Que en cierto modo es lo que siempre se le acusa de forma peyorativa, ¿no? Al terror elevado. No, yo tampoco creo que se tape la nariz, y por eso he comentado antes que en realidad a Peele sí se nota que le mola el terror, eso está claro. Es decir, que incluso como productor, si vamos a hablar ahora de algunas películas que ha producido, por ejemplo Candyman, la versión nueva, creo que es un tío que sí que le gusta el terror, eso está claro y es fantástico. Pero tampoco podemos negar efectivamente que una película como Nope está usando el tema de la criatura de una manera en donde al final, en realidad, lo que pase o no con la criatura te da absolutamente igual. Y yo, por lo menos yo, ahora a nivel personal, no siento una sensación de amenaza. Por ejemplo, Lisa ha sacado muy bien el tema de Lucille Halilovic, y efectivamente creo que Lucille Halilovic también se sale por la tangente cuando le hablan de terror y de fantástico, y dice que ella no se identifica con el grueso del terror y del fantástico. Ahora bien, tú ves una película como Erwin, por poner un ejemplo de la última película de Lucille, y ves una película totalmente antagónica a Nope. Ves una película que se niega a explicar nada, que se basa en la expresividad pura de las imágenes, y no lo que estamos hablando en ver una película como Nope, que es un puro mecanismo. Estás oyendo los engranajes toda la película. Claro, pero es que el discurso in your face no tiene, como estrategia de ficción, no tiene nada que ver con lo que trabaja una Lucille Halilovic, que es el arquetipo puro y duro. Entonces digamos que ahí hay, digamos, una aproximación a lo creativo completamente distinta, pero que lo digo porque también tiene que ver con cómo los propios directores también se aproximan a los géneros y qué quieren hacer con ellos. Desde luego también otras concepciones de la propia ficción y qué quieren hacer también, ¿no? Porque el planteamiento de una Lucille Halilovic tiene mucho que ver también con lo poético, ¿no? Con crear un mundo más ligado a las sensaciones y a ese en vez
que el propio Peele, en todo caso, sí se acercó a ello, fue en su primera película. Hay un tema, hemos hablado de la elección que tiene él del cine de género. Diego considera que realmente es un género que le gusta. Me resulta bastante sorprendente si comparamos con otros cómicos que han dado el salto en el cine, ¿no? Por ejemplo, tal vez Sacha Baron Cohen ha priorizado más la comedia, pese a también tener un debate sobre todo muy crítico con el antisemitismo. Tal vez Rick Gervais, lo que he podido ver, había ciertos tintes de cómicos, pero con bastante connotación social. Y recuerdo también cuando a finales de los 80 vimos a la figura de Woody Allen, que de hacer películas como Bananas y Sueños de un seductor pasaba a hacer títulos como Otra mujer o por ejemplo, ¿cómo es aquella del Martin Landau que sí, Delitos y Faltas. Delitos y Faltas, correcto, claro. A la gente que lo conocía por ese origen cómico quedó bastante descolocada. No lo sé si realmente consideráis que él es un director realmente que se va a quedar en este género, por poner un ejemplo con John Carpenter, que es un director al que se le ha comparado en las redes sociales en Estados Unidos en los últimos meses. No sé si Alberto quería comentar algo. No, te preguntaba, Diego. Sí, no, que yo creo que, francamente, en realidad Jordan Peele está en su derecho de mañana cambiar de registro y volver al tema cómico y rodar una gran comedia. El tema también un poco de la autoría y de la autoría de los géneros, yo también lo discuto desde hace bastante tiempo. Quiero decir que entendemos como natural, por ejemplo, que un director como John Carpenter haya hecho todas sus películas en el género fantástico, y de pronto te pones a pensar que en realidad tampoco es tan natural. Quiere decir que en realidad hay que darse cuenta de que los géneros y la práctica de los géneros, sobre todo en Estados Unidos, tiene que ver también con una codificación industrial. El director se identifica con una marca. Eso Spielberg lo entendió desde el primer momento, ¿no? Efectivamente. Entonces, un John Carpenter en realidad lo que ha hecho ha sido sobrevivir en el medio, porque John Carpenter es otro ejemplo de superviviente, hasta que se ha cansado y ya no le han dejado rodar más películas, y el tío está viviendo de royalties en su casa jugando videojuegos. Entonces, en este caso, Carpenter, lo que nos debería extrañar un poco es que una persona se tirase 30 años rodando películas de terror. Hay veces que lo pensamos como natural y no es tan natural. Es decir, yo sí entiendo que Jordan Peele tiene el derecho, además es relativamente joven, de que puede dar el salto e irse a otro género, practicar lo que quiera. Yo en eso creo que además incluso a lo mejor sería interesante y nos permitía tener otra perspectiva sobre las películas que ha realizado hasta ahora. Yo creo que sí que es interesante que pudiera jugar con otros géneros para explicar todo lo que corre por su cabeza, ¿no? Y todos esos discursos y esos mensajes que él tiene, ¿no? Y sobre todo ese análisis sobre los Estados Unidos actuales, ¿no? Pero creo que él, por lo que ha ido demostrando, igual me equivoco y ojalá me equivoque, porque demostraría que por lo menos quiere dar el paso a algo mucho más personal, mucho más autoral, que era quizás lo que de alguna manera se le critica o estamos de alguna manera criticando, que le falta a lo mejor ese pequeño input. Yo personalmente creo que él está cómodo con el género de terror para explicar lo que dice, teniendo en cuenta sus últimas 3 películas, y no me extrañaría para nada que siguiera con ello. De hecho, leía hace muy poquito, estos días, preparando el programa, que en una entrevista le habían comentado que él normalmente se suele alejar de lo que hacer secuelas, porque no ha hecho secuela ni de Us ni de Get Out, y ya se le había comentado con un maletín lleno de dinero encima de la mesa la posibilidad de hacer un Nope 2, él como productor ejecutivo y él aceptando la posibilidad, y eso ha sido hace hará unos meses, o sea, justo poco después del estreno en Estados Unidos. Pero es que esto incide en la idea que creo que ha estado flotando en el programa de que Peele es un director muy listo, es un showman muy listo, y de hecho esto se refleja, hay una conciencia de ello, insisto, no solo en Nope, que es una película sobre lo que es sobrevivir en el mundo del gran espectáculo a nivel literal y a nivel ético, cómo se sobrevive haciendo un gran espectáculo, y que se ve, por ejemplo, una película producida por él, como es la nueva versión de Candyman, que es interesantísima, y es una película que también trata sobre la ética del creador afroamericano en el mundo de hoy, enfrentado a todas las contradicciones, etcétera, que en realidad no hace falta ser afroamericano, todas las tenemos en el sistema capitalista en el que vivimos. Yo además insistiría en el hecho mismo de por qué también se siente cómodo en un ámbito que ahora mismo también él es marca.
Entonces, ese proceso que podríamos decir ciertamente gentrificador y muy consciente de ello, de eso también habla Candyman, y no, también en cierta medida. Yo creo que en ese sentido es muy interesante que él mismo pues esté abonando ya no solo lo propio, sino también lo de su comunidad no tan fuera como probablemente le gustaría. Incidiendo un poco más en la faceta de productor, Nia Costa es la joven directora que dirige esta versión de Candyman. Él también ha sido uno de los ideólogos de estas de estas nuevas versiones de Dimensión Desconocida. Y bueno, este Ferrari que fue el guión sobre el infiltrado del Ku Klux Klan que protagonizaba el hijo de Denzel Washington, lo dejó en manos de Spike Lee. ¿Cómo valoraríais este trabajo y esta decisión y esta selección de director? Bueno, de hecho, yo no sé vosotros si habéis visto alguno de los episodios de Dimensión Desconocida, del cual me parece que él, aparte de ser el showrunner de toda la temporada, él creo que escribía o era el guionista o uno de los guionistas del primer episodio piloto. Pero es que realmente, sin haberlos visto todos, viendo alguno así suelto, y que no han dejado de ser remakes de la serie clásica de los 80, es que realmente son muy Peele, igual que Candyman. Yo no sé hasta qué punto su situación como productor ha hecho que también no sé hasta si dirigiera algo de esta secuela de Candyman, porque yo no sé, en vuestro caso, si os daba la sensación de que lo que estabais viendo realmente era más Peele que el trabajo que pudiera haber hecho esta directora, ¿no? Es una directora muy joven, todo eso. Sí, aunque hay que decir que yo creo que Nia Costa en Candyman, en la nueva versión de Candyman, creo que aplica algunas soluciones formales que a mí me parecieron muy fascinantes, la verdad. Y muy poco de Peele. No, yo creo que sí es verdad que la influencia de Peele es obvia, igual que en la serie de televisión, pero también hay que decir que yo, en realidad, cuando he empezado a recuperar un poco la fe en Peele ha sido con No, precisamente, porque yo, por ejemplo, todo el tema de la serie de televisión, así como, por ejemplo, Blacksman, la película de Spike Lee, a mí me horrorizan. Me parece que en líneas generales son productos muy burdos y bastante carentes de talento, creo que son bastante fallidos. Entonces, en este aspecto, creo que Peele, toda su intervención, que es cierta y que su huella está ahí, creo también que el tema, lo que estábamos hablando antes, se le permite porque da dinero y porque es el tipo de figura que es Peele, pero Peele tiene bastantes fallos, bastantes agujeros en muchas de las cosas que está haciendo que no terminan de funcionar muy bien, ¿eh? De hecho, se le nota en la última película, supongo que la habréis visto, en la cual también es productor, de Henry Selick, la de Wendell and Will. O sea, yo es que era aquello que decía, pero es que hasta qué punto está metiendo mano y le está coartando cierta libertad al mismo Selick, ¿no? No sé. Pero yo ahí volvería a insistir espero que de la serie le hayan pagado bien, porque por las diosas que terror y que tedio, y algo que también ocurría precisamente en la de Selick, el tedio es tremendo, y volvemos a insistir en el complejizar algo que parece que no se tiene claro ni desde el mismo principio, y que además volvemos otra vez al tema de aburrimiento extremo. Es que esto no puede seguir así, porque sigue siendo así, pero si eso ya va a ser un rasgo de estilo, pues acabáramos. La peli de Selick tiene dos factores. Uno es que Selick es una figura trágica, porque la verdad, saltar de Tim Burton, como fue conocido, con La sombra de Burton, y ahora acabar en La sombra de Peele, la verdad es que es un poco, es una figura muy problemática la de Selick. Pero luego estoy de acuerdo, en la película de Selick La sombra de Peele es evidente en los temas, en los argumentos, en los personajes, etcétera, y también es absolutamente fallida. Es una película que no sé qué pensáis de ella, a nosotros es que el tedio era tremendo, es una película fallida absolutamente. A mí me gustó visualmente, o sea, realmente yo creo que es una película visualmente realmente muy bonita, pero claro, a nivel de guión, o sea, es que es eso, llega un momento que es de esas películas que dices, hostia, para ser del estilo que esté continuamente mirando el reloj, algo no está yendo bien. Sí,
Sí, claro, siendo serie visualmente mola eso está claro, aunque también tenía algunos problemas con el digital y ciertas paletas de colores que tampoco eran muy convincentes, pero en cualquier caso el tema es que la historia no funcionaba en ningún momento, apuntaba en 20 direcciones diferentes, en cierto modo redundaba un poco lo que hemos estado hablando de Peel hoy. Nos queda bastante poco tiempo. La semana que viene dedicaremos un programa a Paul Thomas Anderson, que consideramos que aquí sí que tiene ya un cierto bagaje y ha demostrado pues todo lo que es capaz de dar. Muy brevemente, a los dos que tenemos aquí en Madrid, película preferida y por qué de este director. Yo sigo pero de Paul Thomas Anderson. Sí, no, pero esa sería más difícil la elección. No, Jordan Peele. Yo me sigo quedando con Get Out. Get Out. Sí. ¿Clara? Yo también. Y también reivindicar la Candyman de Nia Da Costa. Que la verdad es que para todo lo que hemos estado hablando aquí, muy, muy interesante. ¿Mr. Brown? Sí, también me quedaría con Get Out. Pues estamos out porque nos queda muy poquito. La vida puede ser maravilloso y con cine mucho más. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.